Pido al Ministerio de Multimedia porque soy un poco... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hermanos, ¿creéis que estáis viviendo correctamente? ¿Os estáis fijando en las personas adecuadas? Amén. Padre amado, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos libremente, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir aquí los hermanos a adorarte, a exaltarte, a glorificarte, Señor. Te pedimos, como siempre, por todas esas personas que no han podido venir, que seas tú, Señor, poniendo tu mano para que puedan estar pronto con nosotros, que seas tú, Señor, solucionando cualquier problema, quitando cualquier impedimento, para que podamos estar todos juntos aquí el próximo día, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestro diario vivir, que nos ayudes en nuestro caminar, que nos ayudes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida, Señor, que seas tú ayudándonos a tomar las decisiones adecuadas, Señor, que seas tú quien nos guíe en este laberinto que han convertido el mundo en el que vivimos, Señor, que tú nos ayudes a encontrar esa salida que nos lleve a donde todos nosotros queremos estar, Señor, que es en tu presencia, que es contigo, Señor. Te pido sabiduría para transmitir este mensaje, para que yo no sea un impedimento, para que no sea una interferencia y que lo que tú quieras decirnos en esta mañana, Señor, sea lo que nosotros oigamos. Limpia nuestros oídos espirituales, Señor. Ayúdanos a preparar nuestro corazón para que podamos recibir este mensaje, Señor. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos viendo el Padre Nuestro. Seguimos viendo el Padre Nuestro, las frases del Padre Nuestro, lo que a mí me invita a reflexionar, lo que a mí me dice cada una de esas frases. En una de las últimas clases de PPS yo confesaba que había una frase que no sabía cómo afrontarla, que no sabía cómo asimilarla. No sabía muy bien, tenía ideas confusas ahí, cosas flotando, pero no sabía muy bien cómo coger esas ideas y bajarlas al papel. Ellos me dieron algunas ideas, ellos me dieron algún consejo. Está bien, pero yo tenía ahí una niebla que no conseguía ver a través de ella. Y hoy lo he conseguido. Entonces, bueno, estoy contento. La frase es: venga a nosotros tu reino. Yo no lo tenía muy claro, lo veía como muy confuso, como muy no sabía muy bien cómo tomarlo. Ahí, el Ministerio de Multimedia siempre atento. Bien. Y ese es precisamente pues el título que he querido ponerle. Hay un versículo, no es el pasaje que vamos a ver, pero ese versículo es del principio del ministerio de Jesús, cuando empieza su ministerio, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, a partir de ahí empieza,
y a decir: arrepentíos, hay que arrepentirse, por si a alguno no le ha quedado claro todavía, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se ha acercado. No fue el hombre quien arrepentido se acercó a Dios. No, el hombre estaba apartado. Fue Dios quien se acercó al hombre, quien hizo ese acercamiento. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Hijo para que nos acercara el reino de Dios. Envió a su Hijo para que pudiéramos tener otra vez comunión con Dios. Como dicen unos libros que les leo todas las noches a mis hijos, unos libros que cada uno pues es una historia de la Biblia, para que podamos ser amigos de Dios otra vez. Para que podamos ser amigos de Dios. ¿Y cómo voy a explicar esto? Vale. Con un paisaje muy, muy conocido, y por culpa de no saber un dato que aparece en esa historia, no ganamos un concurso en el último retiro que estuvimos en Plasencia. No pudimos ganar por culpa de no saber un dato de ese que está en ese pasaje. Es la historia de cuando David mata a Goliat. Igual ahora no veis la relación, ¿qué tiene que ver eso con venga a nosotros tu reino? Bueno, cada cosa a su tiempo. Todo llegará. Porque fue ese pasaje el que me llevó a la frase. Leyendo ese pasaje fue el que me llevó a venga a nosotros tu reino, no al revés. Entonces es un poco extraño, pero bueno, ya lo veréis. La pregunta, y sin mirar la Biblia a ver cuántos se la saben, la pregunta era: ¿cuántas piedras cogió David? Cinco. Aquí hay mucha gente que se la sabe, yo no me la sabía. Yo no lo recordaba, evidentemente lo había leído, pero no lo recordaba. Entonces mi respuesta fue una, porque es archiconocido que le mató de una sola pedrada, o sea, le mató a la primera. Yo no sabía que cogió 5. Y yo dije, ¿cuántas cogió? Una. Perdimos. En mi defensa debo decir que éramos como 22 parejas, algo así, y que casi todas lo fallaron, no sé si una o dos la acertaron, pero bueno, también fallé otras que no voy a decir ahora para no quedar en vergüenza, pero también debo decir que acertamos muchas, porque estuvimos a punto de ganar el concurso, o sea que bueno. Debo decir que representamos bien a la iglesia de Medina. No fuimos los peores, ni mucho menos. Estuvimos a puntito de ganar. Bueno, el pasaje está en 1 de Samuel 17. Veo que algunos ya tenían la Biblia preparada. Son los que hubiesen ganado ese concurso sin ningún problema. También tengo que decir en mi defensa que combinaba un poco pruebas físicas, correr, hacer cosas, y todo eso pues te distraía un poco, y ya que en mi cabeza pues no es muy grande, físicamente sí, pero figuradamente no. Vale. Bien, vamos a ponernos en contexto. Los filisteos estaban acosando a Israel. Les estaban robando, les saqueaban, se habían apropiado de parte de su territorio. Todo esto lo vemos un poquito antes. Les estaban cobrando tributos, incluso estaban debilitando a Israel, aprovechando que Israel estaba en un momento muy delicado, porque su rey, Saúl, había desobedecido varias veces a Dios y Jehová lo rechazó. En el capítulo anterior vemos el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios, se había apartado
de Saúl. Saúl ya no gozaba del favor de Dios. Y ese favor, poco a poco, había ido a parar a David. Aquí también en este capítulo, Samuel, por orden de Jehová, unge a David, y ese favor que tenía Saúl, poco a poco había cambiado a David. Saúl ya no era ese líder fuerte, ya no estaba el espíritu con él. Se lo daba a un pastor joven, el pequeño de varios hermanos, y eso hacía que Israel fuera un pueblo asustado, sin esperanza, y estaban los filisteos ahí ya prestos a atacarle. Y vamos a empezar el pasaje. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, ya estaban dentro del territorio, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Elab y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Más o menos así. Estaban así, unos a un lado, otros a otro, con el valle en medio. Los filisteos no estaban a las puertas, no, ya estaban dentro, ya estaban amenazando a Israel. Y me llama mucho la atención, en la Biblia no hay nada al azar, todo tiene su explicación, que dice: estaba Saúl y los hombres de Israel. Hace como una separación, puede sonar algo arbitrario, pero no lo es. En mi cabeza ahí suena una preparación, o sea, una separación muy grande. Saúl y los hombres de Israel. No dice Saúl y sus hombres, Saúl y su ejército, Saúl con Israel, no. Ya les separo, o sea, como que esos ya no son los hombres de Saúl. Saúl ya no es su líder. O sea, Saúl está por estar. David va ganando ese favor. Y vemos que David era un simple pastor, lo que nos recuerda que el Señor no escoge a los que están más capacitados, sino que capacita a aquellos a los que escoge. El Señor escoge y da su favor a quien quiera. O sea, no tenemos que ser los más listos, los más altos, los mejores. No. Si el Señor te llama, no tienes que saber hacer nada, porque es el Señor el que te va a llevar por el camino y el que te va a capacitar para seguir su propósito. Pero tenemos que saber escuchar. Cuando el Señor nos está llamando, cuando nos está pidiendo que hagamos algo. Normalmente en este mundo que han convertido en un laberinto, normalmente nos tienen a todos un poco adormilados para que no escuchemos lo que tenemos que escuchar. Nosotros tenemos que ser más listos y escuchar. Hay una falta de liderazgo muy grande y los filisteos están a punto de aprovecharlo. Seguimos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así más o menos. O sea, yo he echado cálculo por casualidad, un codo era 45 centímetros, un palmo 22. Sumándolo todo, Goliat debería de medir 3 metros. 3 metros de alto. Más grande que Manolo. Más grande que Manolo. 3 metros no entraba aquí.
Yo me imagino esta imagen y tiene que ser aterrador. Porque encima, no sé si alguno habéis visto Juego de Tronos, pero esto del paladín ahí sale en el Juego de Tronos, para que los ejércitos no luchen todos, eligen a uno que lucha contra el otro y el que gane es el que se lleva la victoria. Así la lucha pues es menos sangrienta. Entonces, claro, los filisteos pues lo tenían muy fácil. Si tú tienes a Goliat, dices, a ver quién es el valiente que se enfrenta con este, a ver quién es el que le gana. Y entonces, cada vez que salía, todo Israel temblaba. Normal, no les culpo. No les culpo. Además, no solo es que fuese muy grande, porque puede ser muy grande y no sabe, pero es que además de grande, estaba acostumbrado a pelear, estaba acostumbrado a ganar batallas. Entonces era algo que daba mucho miedo. La coraza que vestía pesaba 57 kilos. A ver quién se pone una coraza de 57 kilos y se puede mover. Y se puede levantar. O sea, ya no pelea. Vale, el mango más o menos de la lanza debería de medir 2 metros. Y la punta pesaba 7 kilos. A ver quién puede lanzar eso. Pues sí, y delante de él iba otro hombre que, claro, visto así, pues parece un niño pequeño, pero era su escudero que iba delante de él. Dice, y se preparó y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Salieron corriendo. Normal. O sea, viene un hombre de 3 metros con esa lanza, con esa... Y yo también me asustaría. O sea, yo no pelearía con él. Pero olvidan algo que Jehová les había prometido. Que iba a estar con ellos todos los días. Que iba a estar con ellos todos los días. Se lo prometió al pueblo de Israel y nos lo ha prometido a nosotros. Y ahí hay que demostrar la fe en Dios, cuando las cosas se ponen feas, cuando la cosa se pone cuesta arriba, ahí hay que demostrar la fe. Diréis, tú tampoco saldrías. Pero, hombre, evidentemente. Pero yo no soy un soldado. Yo no soy un soldado. Entonces, yo no saldría a pelear, pero en el trabajo, en la vida, en nuestra casa, cuando las cosas se ponen feas, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, no peleando. No salga de aquí diciendo, me ha dicho que me pelee. No. Hay que pelear de otra manera. Hay que pelear de otra manera. Cuando las cosas se ponen feas, ahí es donde tenemos que demostrarlo. Porque cada uno de nosotros tenemos un gigante también que nos atemoriza. Un gigante al que sabemos que no podemos vencer. O sea, lo tenemos clarísimo. Todos tenemos uno, al menos. Algunos tenemos más. Un gigante que día tras día se va a reír de nosotros. Porque no somos capaces de enfrentarnos a él. Y si cometemos el error de intentarnos enfrentar a él por nuestras fuerzas, le vamos a hacer más grande. Y la vamos a liar. Lo que tenemos que hacer es reconocer a Jehová que no somos capaces de enfrentarnos a ese gigante. Que sea él el que se enfrente por nosotros, que sea él el que nos dé la sabiduría, que nos dé las fuerzas, porque si no, ese gigante va a hacer como hacía Goliat, todos los días se va a parar enfrente de nosotros y nos va a provocar. Y nosotros no somos capaces. Esas armas que necesitamos nos las tiene que dar el Señor,
o si no un día, otro. Ese gigante se va haciendo cada vez más grande, se va haciendo cada vez más fuerte y no vamos a ser capaces de vencerle. Pero si lo dejamos en sus manos, sí. Ahí es cuando nosotros nos vamos a hacer fuertes, teniendo a Jesús en nuestro corazón. Después de esto, Samuel presenta, no vamos a leer el capítulo entero porque si no es muy largo y si no se os va a hacer un poco pesado, pero os lo voy a resumir un poco. Samuel presenta a David, a sus hermanos mayores, que habían ido a pelear con el ejército de Israel. Todos esos hermanos mayores que Samuel, por orden de Jehová, había ido desechando hasta que escogió a David. David también fue con ellos, pero luego se volvió con sus ovejas, se volvió a cuidar de ellas, a su vida de pastor. Hasta que un día su padre llama a David y le pide que lleve unas provisiones a sus hermanos y a los comandantes del ejército. Y le pide, mira a ver cómo están tus hermanos, a ver si están bien, a ver si siguen vivos, y traes una prenda de ellos para que yo sepa que estén bien. Entonces, David, que es muy obediente, pues deja sus ovejas con un guarda, coge lo que le ha dado su padre y lo lleva. Pero justo cuando llega, los ejércitos están formando otra vez para una supuesta batalla. Imagino que como todos los días, o sea, sería algo, ya llevaban como 40 días, imagino que era algo como que se repetía todos los días. Por la mañana los ejércitos formaban, vamos a pelearnos, ya al final sería, bueno. Salía Goliat, pegaba sus voces, desafiaba al pueblo de Israel, Israel salía corriendo y hasta el día siguiente. Entonces, en el día 41 llega David. Llega David con las cosas que le había dado su padre, se las entrega a la persona encargada de esas cosas, que no las tiró, o sea, la batalla va a empezar, y David llega, ve todo eso, y en vez de tirar las cosas y ir a buscar a sus hermanos rápido, no, cumple, se lo entrega, y después va a buscar a sus hermanos. Y les encontró. Y dice el 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Los israelitas, se intentan convencer unos a otros, no veis, a ver si alguno se atreve. ¿No veis lo que está diciendo este hombre? ¿Y no veis lo que ha dicho Saúl? Todas las cosas que os va a dar. Venga, vete tú. Yo me les imagino todos que como estaría yo, claro, con las rodillas temblando, venga, vete tú, no, tú. Y las recompensas son muy tentadoras. Le cubrirá de riquezas, que es algo ya de por sí tentador, le dará su hija, o sea, le emparentará con la realeza, o sea, la persona que venza a ese hombre entrará a formar parte de la realeza, le dará su hija, y la casa de su padre, o sea, su padre, sus hermanos, ellos estarán exentos de tributos. Claro, yo me imagino que no, el primer día no diría a Saúl, quien vaya, no, iría subiendo poco a poco, o sea, el primer día, venga, que le voy a dar riquezas, al ver que no salía nadie, venga, que ahora le doy riquezas y a mi hija. Seguía sin salir nadie, riquezas a mi hija y no tienen que pagar tributos. Yo me imagino que si esto se alarga un poco más, venga, y le daré mi casa y le daré no sé qué y seré, o sea, seguiría ofreciendo cosas hasta que algún valiente saliera, cosa que no iba a pasar. El 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, porque recordemos que David lo había ido por primera vez, o sea, para David todo era nuevo.
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Me imagino que David no pregunta por avaricia. Yo quiero ser rico, y como lo han prometido, no. Es más sorpresa o indignación. ¿Por qué le va a dar todo eso si la verdadera recompensa es quitar la ofensa de Israel? Porque ese hombre no nos está desafiando a nosotros. Está desafiando a Dios. Está desafiando al Dios viviente, a este filisteo incircunciso. O sea, este hombre que no goza del favor y la protección de Dios. Por muy grande que sea, ese hombre no goza del favor de Dios. Pero nosotros sí. O sea, las palabras de David son más sorpresa. Son más de indignación, pero ¿cómo podéis quedar ahí tranquilos? Y pregunta a otro soldado: ¿qué ha dicho? A ver si era verdad, para asegurarse. Y se lo corroboran. Y luego dice el 28: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su hermano le acusa de cotillear. O sea, tú has venido aquí a cotillear, a caciconear, que decimos por aquí. O sea, tú has venido aquí a ver qué pasa. Pero David, recordemos, estaba cumpliendo lo que le había encargado su padre. O sea, David estaba tan tranquilo con sus ovejas, su padre le llamó y le hizo un encargo, y el obediente lo hizo. Lo llevó, se lo dejó al guarda, y cuando los soldados le dijeron lo que ofrecía Saúl, pues David dijo: voy a ir yo. Y su hermano le acusa de cotillear, le dice que tiene maldad en su corazón, que es soberbio. Le dice que ha dejado ahí a sus ovejas abandonadas, a sus pocas ovejas. O sea, le acusa de ser un pastor que, a pesar de tener pocas ovejas, no sabe cuidar de ellas, no es capaz. El hermano a lo mejor está un poco resentido, porque acabamos de ver que Samuel le había desechado poco antes y había ungido a David. O sea, el hermano no era bueno, pero probablemente tenía herido su orgullo. Era el primogénito y me tenía que haber ungido a mí, ¿no? Le desecha, y no solo esto, sino que siendo un soldado, siendo un hombre, en el capítulo anterior le describe como un hombre grande, un hombre fuerte, no tiene el valor para enfrentarse a Goliat. Y ve que su hermano pequeño, que está ahí con sus ovejas, es el que va a ir. Yo me imagino diciendo: ¿pero dónde vas? Que eres malo, que eres soberbio, que tú lo único que quieres son las riquezas, que tienes avaricia. Y David, pues no. David le contesta: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Dice David: yo no he hecho nada, yo he venido aquí a traer unos quesos, he oído lo que estaba diciendo, y yo pues estoy hablando, Y fue a otro soldado a preguntarle: ¿es verdad todo esto? Y David seguía pensando que el reto no era hacia los hombres, que el reto era hacia Dios. Y él sabe que Dios guiará al valiente que se atreva a salir a luchar contra Goliat. Y David ya había decidido que él sería ese valiente. O sea, David ya lo sabía, dice: cuento con el favor de Dios, están atacando a Dios, ahí voy yo. Y así se lo hace saber a Saúl. Este le hace llamar y dice: no os preocupéis, que yo me ofrezco como instrumento de Jehová para poner orden aquí. Yo derrotaré a ese gigante. Vemos que igual de importante que ser capaces de enfrentar nuestro gigante es identificar el gigante de nuestros hermanos y ayudarles.
y estar atentos para ver si podemos ayudar a porque nuestros hermanos no se atreven a enfrentarse a su gigante, y entre todos esos gigantes se van haciendo más pequeños si nos ayudamos unos hermanos a otros. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Me imagino que lo que Saúl siente ahora es como una decepción. Cuando él oye que alguien se va a enfrentar a Goliat, yo me imagino que se puso tan contento. Bueno, esto está solucionado, ya sale alguien, bien, me imagino que va a venir, o sea, él se va a ver entrar a un hombre grandote, a un soldado, venga, parecido a Goliat, y cuando ve entrar a David, se decepciona, dice: pero si esto es un niño, pero ¿dónde va este muchacho? Que Goliat es un soldado, es grande, es fuerte, ha peleado 1000 batallas, ha vencido en todas. ¿Y tú? ¿Dónde vas? Si no tienes ni un cuchillo, ¿dónde vas a pelear con él? Si solo la coraza que lleva pesa más que tú. O sea, yo me imagino a Saúl un poco otra vez desanimado. Que vuelve al desánimo que tenía durante las 6 semanas casi, que Goliat día tras día les hiere su orgullo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y yo lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Tú no te preocupes, que aunque me veas así, yo ya he peleado antes, ya tengo una experiencia y he peleado contra leones, contra osos, porque un buen pastor, le viene a decir David, no solo cuida y alimenta a sus ovejas, un buen pastor las protege. Como el Señor, le vuelve a decir, nos protege a nosotros. No en vano el Salmo 23 lo escribió David. Entonces David sabe de sobra lo que es un buen pastor, sabe de sobra que él es un buen pastor y que Jehová es el mejor pastor y que no le va a dejar abandonado. David sabe de sobra que Jehová va a estar con él y va a ser el que pelee. El Señor nos lleva donde Él quiere, como decía antes, y nos va preparando. Nos puede preparar una vez que nos llame o antes. A lo mejor antes de convertirnos, antes de conocer al Señor, ya nos ha ido preparando y ya nos ha ido dando esas herramientas, como hizo con David, para que luego, cuando llegue nuestro momento, estemos preparados. Dice el 40: y tomó su cayado en sus manos. Bueno, antes de esto, y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Saúl le dice: vale, venga, te permito que vayas a luchar contra él, pero te doy mi armadura, la misma con la que yo no me atrevo a pelear con él, te la doy para que te proteja. O sea, confiando en que te va a proteger esa armadura. Y David dice: pero si yo nunca me he puesto esto, si yo no sé andar. Y yo me imagino a David ahí que se caía con la armadura. Dijo: no, porque no me voy a poder mover. Y además, cuando yo peleaba con algún león, con algún oso, yo no tenía esa armadura. Así que a mí no me hace falta. David sigue pensando un poco como humano, con lógica, que a veces está bien, normalmente no es malo. Pero sí, si te aleja de poner a Dios primero. Siempre el primer lugar para Dios. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras.
5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hay muchas explicaciones de por qué tomó 5 piedras. A mí en su día me dieron una. ¿Quién sabe alguna explicación? ¿Quién sabe alguna? La más lógica es: hay que estar preparado, hay que tener las cosas previstas. Por si la primera fallo, tengo otra. Pero vamos, en este caso, si fallas la primera y viene ese hombre, a lo mejor no te da tiempo a la segunda. Pero bueno, la que me dieron a mí, un pastor que estaba allí en ese retiro, el pastor que nos hizo la pregunta, precisamente, que Goliat tenía 4 hermanos. Goliat tenía 4 hermanos, entonces David dijo: por si acaso, después de matar a este y viene el siguiente, estoy preparado y viene el siguiente. David era previsor. Confiaba en Dios, pero era previsor. Porque claro, de nada te sirve orar y pedirle al Señor si tú no haces tu parte. Tú oras, pero haces tu parte. Es como, me recuerda eso de: Señor, que me toca la lotería, pero por lo menos compra el billete, ¿no? Si no, no te puede tocar. Bien. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Bueno, aquí lo ha puesto detrás, pero imaginaos que está delante el escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso parecer. Se ve que a Goliat no le gustaban los rubios. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Me parece uno de los mejores discursos que se puedan pronunciar. Tú vienes con una lanza enorme, más grande que yo, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y no vas a dar tú de comer con mi carne a las aves, porque comerían poco. Yo la voy a dar con la tuya, que se van a hartar. Porque tienes ahí mucha carne. Jehová no vence con lanza, con espada. No. De Jehová es la batalla, y él decide quién gana y cómo se gana. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. David se adelantó, tiró una piedra, se la clavó en la frente y mató a Goliat. Eso es el resultado que todos sabemos, ¿verdad? Bien, luego cogió la propia espada de Goliat, que era casi más grande que David. David era fuerte, y le cortó la cabeza, porque se lo había prometido: te cortaré la cabeza.
Y claro, Goliat se reía, ¿cómo me vas a cortar la cabeza si no tienes ni siquiera espada? David le dijo, no te preocupes, que Jehová es el que me va a ayudar. Y los filisteos huyen. ¿Y qué hace Israel cuando los filisteos huyen? Les persiguen. Ahí ya ha vuelto el valor para todos. Ya no están asustados, ya el gigante ha caído, ya la valentía vuelve al pueblo de Israel. Porque tenían un liderazgo débil con Saúl, estaban desanimados, pero ahora tienen un líder fuerte, que es David, que les da ánimos y les quita el miedo. Así que repito las mismas preguntas que os he hecho al principio. ¿Creéis que estáis viviendo correctamente? ¿Os estáis fijando en las personas adecuadas? Cuando pedimos, venga a nosotros tu reino, no estamos pidiendo que establezca su reino aquí, donde estamos nosotros. No. Cuando eso pase, dice la palabra que Jesús nos llevará. ¿Cómo nos llevará? ¿Dónde nos llevará? ¿Cómo será ese reino? ¿Dónde estará? No lo sabemos, pero no le estamos pidiendo que eso sea aquí. No, le estamos pidiendo que nuestra vida, nuestros actos, sean más parecidos a los de David que a los de Saúl. Que todas nuestras decisiones sean de confianza en Jehová y en su inmenso e inigualable poder. Que aunque veamos, aunque tengamos claro, aunque sepamos que a ese gigante es imposible de vencer por nuestros propios medios, para Jehová no hay gigante. Para Jehová, ese gigante, que es para nosotros, para él es algo insignificante, menos que una hormiga para nosotros. O sea, es algo que él no tiene ningún problema en derrotar, en quitar de nuestro camino. Dios le va a derrotar por nosotros. Lo que le estamos pidiendo es que nos dé la fe, que tengamos la fe y la confianza en Dios que tuvo David, con el valor que ello nos va a dar. Que evitemos tener la falta de fe, la falta de confianza, la falta de obediencia que tuvo Saúl. Que no tengamos esa desobediencia que tuvo Saúl con el miedo que conlleva. Cuando le pedimos, venga a nosotros tu reino, no le estamos pidiendo que establezca su reino físico aquí, donde nosotros estemos, para que nos pille más cerca, para que el viaje cuando el Señor nos lleve sea más corto. No. Jesús nos enseñó que lo que tenemos que pedir al Padre es que permita tener a Jesús en nuestro corazón. Porque como veíamos al principio, el reino de Dios se ha acercado en la figura de Jesús, que nos permita tenerle en nuestro corazón, que venga a nosotros ese reino. El reino debe estar en tu corazón y en el mío. Ahí es donde tiene que estar el reino de Dios. Ese es el reino de Dios que le estamos pidiendo que venga. Por supuesto, cuando venga nos llevará a donde nos lleve, o será aquí, donde sea, nos da igual. Pero que nos permita ir a sus pies, a adorarlo, a estar esa eternidad con Él. Pero mientras tanto, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo, ayúdanos a vivir según tu criterio. Que seas tú tomando las decisiones y no nosotros. Que nuestros ojos humanos no sean lo que nos guíe, en este caso, que sean nuestros ojos espirituales y que seas tú quien nos le limpie día a día. Toma tú esas decisiones. No permitas que la rienda de nuestra vida la llevemos nosotros. El timón siempre, siempre, siempre lo tiene que tener Jehová. No solo cuando arrecie la tormenta, no solo cuando las cosas están mal, también cuando brilla el sol, cuando el mar está un poco agitado, cuando siempre poner el piloto automático, y ese piloto automático es Jehová, que es el que nos tiene que llevar a donde Él quiere llevarle, pero para que pueda hacer esto nosotros se lo tenemos que permitir. Y nosotros, en definitiva, tenemos que ser más
como David y menos como Saúl.